Gente, hoy vengo, la verdad, con una anécdota un poco, diría, fuerte para algunas personas. ¿Viste como cuando eras chico y recién arrancaba una película y te avisaba que en esa película vos ibas a ver escenas de violencia, maltrato animal, drogas, alcohol, porongas voladoras? Bueno, en este video yo me siento en la obligación de, en cierto punto, avisarles para la gente que es impresionable, que van a escuchar una anécdota que a algunas personas sensibles puede hacerlas sentir completamente traumatizadas. Les voy a contar, gente de YouTube, y no la quiero hacer muy larga, el día que me explotó en la cara el radiador de un auto. Así es, y yo sé que ustedes están pensando en este momento, Matías, si te hubiese explotado el radiador de un auto en la cara, en este momento nosotros podríamos notar diferencias en tu cara, quemaduras, algo, y tenés la cara completamente normal. O sea, seguís teniendo cara de pelotudo, eso es completamente inevitable, pero estamos hablando de que notaríamos quemaduras o algo por el estilo, y eso no lo tenés. Bueno, digamos que sí, es verdad, me explotó un radiador en la cara, pero corrí con un poco de suerte, y básicamente no fue afectado mi rostro, pero el hecho de que un radiador me explotó en la cara es real y sucedió. La historia comienza así. En una época, bueno, tenemos que hablar de años, ya van a empezar. ¿Fue a los 16? No fue a los 16. ¿Saben que no fue a los 16? Y si siguen rompiendo la bola con el tema de fue a los 16, van a provocar que yo ya no quiera contar anécdotas que me pasaron a los 16. Y hay muchas muy buenas y se la van a terminar perdiendo por hinchar los huevos con el tema de los 16. Así que córtenla con eso. Yo tendría aproximadamente 27, ponele. 27, vamos a poner 27. Pero la historia se remonta a un par de años antes, cuando mi mamá adquiere un auto. Sí, acá en donde vivo, mi vieja decide en un momento, consigue un dinero, hay un intercambio de falopa ahí, vende unas drogas y consigue una plata y quiere comprar un coche. No, mentira, dije que no iba a agregar notas de color para que la historia sea mejor. Así que mi mamá no vendió ninguna droga. Se consiguió una guita ahí, viste, mi vieja. Y la cuestión fue que dice, bueno, con esto quiero tener un auto, quiero comprar un autito. Obviamente un usado, no estamos hablando de que se fue a comprar, ¿me entendés? Un Fiat Cronos 3.0 con pantalla biotáctil, ¿me entendés? Y freno, ¿me entendés? Automatizado. No, boludo. Se puede comprar un auto de mierda que ustedes ya lo conocen. Ese auto que salía en los vlogs, ese auto que me hizo ganar 9 millones de reproducciones en un video, el video de Mujer Interesada. Ese auto, el neón, es el que adquiere mi madre esa vez que consigue un dinero de forma extraña, no importa. Se van a dar cuenta básicamente que es un auto que está hecho concha, o sea que era un auto que podía explotar en cualquier momento, y fue básicamente algo similar lo que sucedió. No más que, digamos que yo tuve la buena suerte de que en el momento que eso pasa, yo estaba con la cara al lado del radiador así. Se lo compra mano a mano a un chabón, usado el auto, ya tenía varios kilómetros, era un autito viejo, pero digamos que era un auto que estaba entero, estaba bien, era un buen coche. La verdad que yo al principio cuando mi vieja lo compra, lo usábamos todos en la familia, con ese auto hice Pepe el taxista, yo lo manejé muchas veces, ya lo conocía, el auto andaba muy bien, era un autazo, cuando se lo entregan a mi mamá era un autazo. Pero ¿qué pasa? Mi mamá y mi hermana no son hábiles conductoras. Yo no quiero decir con esto que yo soy Schumacher, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que básicamente yo nunca choqué y mi mamá y mi hermana chocaron 400 millones de veces y lo hicieron concha. Entonces, ¿qué pasa? Lo hacen pija el auto, ¿no? O sea, digamos, en la vida útil del auto, en esos años que lo utilizaron. Mamá, si estás viendo, perdón, pero es la realidad. Anto, si lo estás viendo vos también. O sea, lo has chocado, le has roto hasta las ópticas de atrás contra un paredón y no sabemos cómo hiciste, o sea. Le dieron tanto castigo ahí chocando contra cosas, paredes, reja, contra otros autos, una vez chocaron también contra un catango, boludo, que un catango es como un auto que es todo puro fierro, que lo usan para ir en la arena, así en los médanos. Bueno, mi vieja chocó contra uno de esos, o sea, vos decís, ¿cómo pija pasó? Bueno, pasaba, chocaban continuamente. El auto se termina cascoteando mal, ¿entendés? O sea, termina todo cagado a piedrazo, hecho pija, y mi vieja, como lo amaba porque era su auto, lo seguía utilizando así, todo hecho concha. Mi mamá se negaba a deshacerse de él, era como, no, es mi auto, mamá, pero ya no prende, o sea, ¿entendés? Que ya no prende el auto, no anda, se frena, te deja tirada en cualquier esquina, hay que empujarlo, ir a buscarlo con otro auto para darle energía a la batería para que prenda, era un quilombo, se quedaba en todos lados, estaba hecho poronga. Y mi mamá, no, mi auto, lo amo, no, el neón es el mejor auto del mundo. Ya el auto había sufrido demasiados choques y demasiados arreglos también atados con alambre. Mi vieja tenía un amigo que también conocía de mecánica y qué sé yo, y lo arreglaban como podían, así, viste, y lo hacían andar de vuelta. Como no se podía arreglarlo de una forma, digamos, bien hecha porque no estaban los repuestos o salía carísimo el arreglo, lo que sea, mi mamá, digamos, y el amigo metían mano ahí, le metían 2 o 3 alambres y vamos para adelante, que hay
anda de vuelta. ¡Vamos, vamos! Pero un día iba a pasar algo malo. Y pasó. Le daban murra y no voy a negar que yo también le he dado mucha murra a ese auto. Sobre todo en los videos de Pepe el Taxista, yendo a 300 km por hora por todos lados para hacer los videos. O sea, en una de esas salimos a hacer una especie como de paseo con la familia. Tengo 4 sobrinos, pero el más chiquitito no estaba. Estaban mis 3 sobrinos, Alma, Santino e Indio. Estaba yo. Y estaba mi vieja, paseo familiar, paseo a la tarde. Era, me acuerdo, una tarde de invierno. Estábamos muy aburridos y dijimos, bueno, vamos a agarrar el auto y salgamos que sea por la Rambla. Entonces nos subimos todos al auto, felices, contentos. Hasta ese momento era un momento feliz de compartir con la familia. Y salimos directamente a dar vueltas por la Rambla, por el centro, a recorrer, a hinchar los huevos, tomando mate en el auto, hinchando las pelotas en familia, pasándola bien, pasándola lindo. Mi mamá me dice, vamos a aprovechar que estamos acá y voy a pedir un turno al banco de no sé qué poronga, no sé qué trámite tenía que hacer ella. Entonces me pide, yo estaba manejando el auto y mi mamá venía al lado mío con los mates y atrás los chicos, y me pide que paremos 2 segundos en el banco para hacer una entradita rápida, sacar un turnito de no sé qué boludez y seguíamos con el paseo. Para aprovechar el momento, estábamos de pasada, aprovechamos y pedimos el turnito, nos sacamos encima este trámite y seguimos paseando. Lo estaciono enfrente, me freno, baja mi mamá corriendo rápido y cuando baja mi vieja, ve salir del capó, no humo, vapor. No era humo de que algo se estaba quemando, era vapor. Lo ve salir del capó, de entre las chapas así del capó y el resto del paragolpe, ve salir así vapor. Cuando se calentaba el radiador, el auto se frenaba, subía la temperatura y el auto ya como que no resistía a esa temperatura, pum, y se quedaba. Un chabón, o sea, nos había explicado tipo, bueno, si quieren arreglar esto así rápido, en el momento, lo que hacen es, dejan el auto 5 o 10 minutos que se enfríe, levantás el capó, sacás esta tapita. Había una tapita de metal que era la tapita del radiador. Tenés que dejar que el auto se enfríe porque si no te quemás. Tocas esa tapita de chapa y te quemás. Sacás esta tapita, la abrís y vas, buscás agua fría y le tirás allá adentro, ¡pum! Y después lo volvés a cerrar. Entonces la temperatura del auto con eso se arregla automáticamente y vuelve a estabilizarse como estaba y lo puedes arrancar de vuelta. Entonces cada vez que pasaba esto del auto, que se frenaba de la nada porque levantaba temperatura, nosotros esperábamos 5 o 10 minutos. Cuando bajaba la temperatura de la tapita esa de chapa que no se podía tocar, íbamos, abríamos esa tapita que era un quilombo, era como arroz, que encima había como que apretarla y girarla, era un quilombo. La abríamos y ahí le tirábamos agua fría, bien helada, y la volvíamos a cerrar y el auto arrancaba de vuelta. Era como que, bueno, la solución momentánea era esa. Sabíamos que eso no podía ser para siempre, había que buscarle una solución. Todo era caro, era un quilombo, entonces, bueno, uno trata de zafarla rápido como se puede. Sé que hay mucha gente que entiende de autos del otro lado y en este momento de estar diciendo, Matías, sos un pelotudo, eso no tenés que hacerlo porque es peligroso. Pero bueno, ya está. Yo sé que era pegriloso, sé que era muy pegriloso. La cuestión, volvemos al momento en el que yo dejo el auto enfrente del banco. Digamos, mi mamá se baja. Hijo, el auto está recontra caliente, está tirando vapor. Se ve que ya está evaporando el agua. Dice, abrí el radiador y ponele, porque mira el humo que está saliendo. Hay mucho vapor saliendo, hijo, por favor, rápido, voy al banco. Alma se baja y se cruza con mi vieja al banco. Mi vieja se mete en el banco y yo bajo del auto como diciendo, la concha de la lora. Porque era una paja, tenés que abrir el capó, sacar la tapita, buscar agua en una botellita o bidoncito, metérselo. Entonces, como que en el momento no me acordé de que habría que dejar enfriar el auto, aunque sea 5 minutos para que le baje la temperatura. El auto venía re caliente mal. Mi vieja me dice eso y como yo de la calentura, de la paja de tener que ponerle agua, no me acuerdo de que hay que dejarlo enfriar. Abro el capó, le mando mano a la tapita. La tapita estaba caliente pero no tanto como para quemarme. La giro y en ese momento hace así. Explota básicamente en mi cara. Todo el agua con vapor que estaba contenida ahí adentro, en cuanto saco la tapa, explota para afuera de la presión que estaba generando el vapor. Para colmo, el pelotudo de Ño, no sé por qué mi sobrinito se había parado al lado mío a mirar a ver lo que yo hacía adentro del capó. ¿Viste? Como tipo, ay, mi tío es mecánico, a ver qué hace. Cuando me miro, literalmente tenía como agua con óxido, o sea, agua color óxido en los brazos, en todos lados. Y hago así y lo veo a Indio gritando así con una desesperación terrible, ¿viste? Entonces no pude ocuparme de mí, no miré ni dónde me cayó. Agarré al chabón así, lo miro hacia la cara y tenía como algunas gotitas, pequeñas gotitas, no mucho, pero algunas gotitas de óxido, de agua con óxido en la cara. Y digo, no, este chabón se deformó, digo, ya está, va a ser un monstruo, un Quasimodo, tengo que salvarlo. Atrás mío había como una especie de patio de un restaurante que tenía como una barandita muy chiquita que yo la podía saltar, y ahí en ese patio de restaurante había como esos cosos que son del lado de afuera del aire acondicionado. O sea, viste que vos ponés un aire acondicionado y del lado de afuera queda como una caja
que a veces gotea agua y qué sé yo, había ahí arriba una caja de esas que era de un aire acondicionado que estaba al lado de adentro y esa caja estaba al lado de afuera y goteaba agua y le habían puesto abajo una botella cortada para que el agua no esté chorreándose por todos lados. Entonces había ahí una botella cortada llena de agua del coso del aire acondicionado. Yo no sé si el agua esa, ¿entendés? Está potable, no está potable, ni la pensé, amigo. Lo agarré al chabón así de la campera, boludo, lo revoleé adentro del patio ese del restaurante, boludo, o sea, por arriba de la barandita. Cayó el chabón así, yo salté, así, lo agarré al loco de la remera así, levanto el baldecito o la botellita cortada con agua y se la empiezo a tirar así en toda la cara. Le digo, mírame, mírame, y le tiraba el agua así en la cara, así, y el chabón gritaba así, viste, pero yo creo que él gritaba más le quedó como el trauma de la explosión, pero yo en el momento no podía saber si él gritaba de dolor o gritaba porque lo había asustado el momento y entonces como es un nene gritaba por eso. Yo le tiré el agua así en toda la cara y lo agarro, lo saco de vuelta a la vereda, lo saco del patio del restaurante, paro un auto, Santino baja del auto que él se había quedado adentro, paro un auto, una señora, y le digo, por favor, le digo, acaba de explotar el radiador del auto, le digo, llévame al hospital rápido, por favor, necesito que me hagas este favor, qué sé yo. La mina al toque, re buena onda, me dice, subite. Le digo, mil disculpas, le digo, pero creo que al nene le cayó en la cara, perdón, le digo. La mina de onda, a las masas al hospital así. Estoy yendo al hospital con la mina en el auto. Pasan 2-3 minutos, amigo, de todo este momento así, zarpado de tensión. Y lo miro y lo veo al chabón que ya no lloraba y estaba normal, estaba quieto. Le miro la cara, le miro la piel y veo que no había ninguna reacción. No tenía agujeritos, ni derretido, nada, la piel, nada. No tenía nada, estaba flama el loco, ¿viste? Y ahí como que digo, bueno, ya si hubiese quemado, ya a esta altura pasaron 3-4 minutos, se le estaría como notando que tiene quemaduras. Entonces ahí cuando veo que el chabón no tenía nada, que gracias a Dios no le había caído en la cara algo como considerable como para lastimarlo ni nada y que estaba bien, bueno, relájate, el chabón está bien. Y ahí empiezo a sentir un dolor en el brazo así acá, un fuego terrible, tremendo, amigo. Cuando me miro así, tenía acá, no se va a notar ahora, pero tenía acá como un agujero, era un buraco así, boludo. Un buraco así, literalmente. Claro, no me di cuenta hasta el momento donde me despreocupo de que a él ya no le pasa nada. No me di cuenta el dolor que yo tenía en el brazo, ni lo que me había pasado, ni lo que yo me había quemado. No me di cuenta porque venía tan preocupado que no le pase nada al pibe. ¿Entendés? Que cuando logro confirmar que ya está, que él no tiene nada, que no pasa nada, ahí como que mi mente dice, bueno, ahora ocupate de vos. ¡Pum! Acá te pasó esto. No sé si se nota mucho, la verdad, calculo que no, pero me acuerdo que hasta subí historias a Instagram cuando pasó, que puse, venía pisteando como un campeón y me pasó esto, y subí las historias cuando me estaba curando la herida. La cuestión es que llego, amigo, al hospital y el chabón me ve el brazo todo carcomido. Claro, porque ¿qué pasa? ¿Por qué me pega acá todo el agua? Porque cuando salta el radiador, yo hago esta. Y entonces, ¡plum! Pega todo acá. Llego al hospital, el loco llena como si fuese un pote grande así, que creo que tenía agua y Pervinox o Pervinox con algo, no sé, y me dice, mete el brazo ahí adentro, así, adentro del pote, así. Sentía, amigo, literalmente los huesos, los huesitos estos huesitos así, sentía que me los tocaba el ácido, boludo, era como que, boludo, dolor intenso mal. Y el chabón me deja el brazo ahí un rato, qué sé yo, me lo saca y tenía todo un pedazo de piel colgando directamente del círculo ese. Era un círculo así de carne viva y piel blanca que ya se había despegado del brazo, digamos. No, amigo, era una tortura. El loco con un bisturí, sin ninguna clase de anestesia, de nada, de un porongo. Me dice, dame el brazo, bancátela, rey. Con un bisturí me empieza como a cortar así. Toda la piel sobrante, así, tac, tac. Y yo sentía como me iba cortando. Ay, amigo, no, fue horrible. Me saca todos los sobrantes, me deja como la carne viva, me la vuelve a limpiar, le pone Platzul, una crema, me lo envuelve todo con gasa, listo, anda a tu casa, volvé mañana a ver qué onda. Yo no le puedo explicar, amigo, el dolor, boludo. Mi vieja encima después cuando vuelve, claro, mi vieja sale del banco y vio el auto con las puertas abiertas, el capó abierto, la tapita del radiador que quedó en Japón, el radiador tirando humo, ¿entendés? Y nosotros que no estábamos ninguno. Imagínate. Cuando llega mi vieja y después llega mi hermana, mi vieja llorando, hijo, ¿para qué te mandé a abrir ese radiador, hijo? Mamá, no fue tu culpa, le digo, ya está. Quise apurarme a sacar el radiador y no me di cuenta que había que dejarlo enfriar y ya está. Pero hijo, es mi culpa esto. No, mamá, ya está, no es culpa de nadie, ya está, me duele el brazo, dejá de romper los huevos. Mi hermana diciéndome, gracias por salvar al nene. Le digo, no, si al nene no le cayó nada. No, pero gracias porque te ocupaste primero de él. Y sí, ¿cómo no me voy a ocupar primero de él? Si estaba el pibito gritando ahí que parecía que lo habían apuñalado.
Ahí estaba yo con mi brazo detonado, hecho pija. El dolor que yo sentía en ese brazo era como, literalmente, como si me clavaran un destornillador todo el tiempo acá. Así. Después, con el tiempo, obviamente, me fui limpiando la herida, cambiándola. En el hospital ya me dijeron, bueno, no vengas más, listo, a limpiarte la herida ni a cambiarle la gasa, hacelo solo en tu casa. Con el tiempo, bueno, se fue curando y, no sé, 2 semanas ya tenía piola el brazo. Y, gracias a Dios, da la sensación como que no quedó nada. Si yo lo veo así, yo sé dónde es la quemadura, ¿ves? Porque la veo y porque me acuerdo. Pero el tema es que hay que ver si en cámara, ¿ves que como que por acá cambia el tono de la piel? Es como más marroncita. Bueno, acá fue la herida. Pero si vos lo ves así, digamos, no parece que pasó nada nunca. Entonces, como que tuve esa suerte, no quedó como nada. Me explotó un radiador en la cara. Decí que tuve los reflejos lo suficientemente rápidos para hacer esto, así, y cubrirme. Y también tuve el ojete de que no le cae a mi sobrino, que tenía la cara asomada completamente adentro del capó. No entiendo cómo no le cayó, gracias a Dios, nada en la cara. En el momento que lo miro sí tenía unas pequeñas gotitas, por eso me asusto y le tiro el agua esa del aire acondicionado, pero no fue lo suficiente como para hacerle nada. El que salió recontra quemado fui yo, pero gracias a Dios fue en el brazo y no fue en la jeta. Pero la explosión sí fue en la jeta, fue como ¡puf! El auto ese, después de eso, mi mamá dijo, listo, este auto me lo saco encima, lo vendemos a la mierda. No te voy a negar que lo usó un par de veces más. O sea, te voy a decir la posta, lo siguió usando un tiempo. Esa es la realidad. O sea, como que la mina no aprendía, ¿viste? Pero ya a día de hoy ese auto ya no lo tenemos. Lo vendió creo que por 2 mangos. Dijo, bueno, llévatelo vos, rey. Dame lo que tengas y llévatelo. Sacame esto encima porque un día vamos a reventar la mierda. Vamos a explotar por el aire la familia entera. Así que bueno, esta fue la historia del día que un radiador de un auto me explotó en la cara. Sin agregados fantásticos. Sin agregados de color para que la historia tenga más emoción. Directamente la historia ya es lo suficientemente emocionante para que te deje con la cola temblando. Gente de YouTube, esto fue todo. No quiero impresionarlos más. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Mia Khalifa, quiero que sea mía, mía, mía. Soy lo primero que pienso cuando empiezo el día. Mia Khalifa.